versículo 1. Y vamos a ver yo le he puesto la grandeza del Evangelio. ¿Y por qué la grandeza del Evangelio? No porque nosotros queramos hacer grande su palabra, sino porque el grande ya es Él. Y pues el Evangelio es Él y trata acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a ver un poco acá en 2 Corintios 4, capítulo 1 en adelante. Vamos a ir estudiándolo un poco con ayuda del Espíritu Santo y vamos a orar antes de dar lectura. Señor, te damos gracias por este sábado donde nos permites estar compartiendo, Señor, tu palabra, donde tú nos vas a seguir afirmando en tu pacto, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, porque ahora podemos disfrutar de esta libertad en el Espíritu, y gracias porque ahora tú nos has salvado de la potestad de Satanás, has quitado, Señor, nuestros pecados y nos has reconciliado nuevamente con el Padre. Gracias, Cristo, por esa obra tan grande que tú hiciste y que ningún ser humano lo va a poder hacer, sino que solo tú, como el Cristo, ha podido hacerlo y lo completó, lo consumó mediante la cruz y la resurrección. Y ahora te damos gracias por habernos hecho parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia, a la cual tú ya has constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero todo con un solo propósito: de dar a conocer a tu Hijo, de dar a conocer el Evangelio, que es tu poder, Señor, para salvación a todos aquellos que creen en el que tú has enviado. Te damos las gracias porque por medio de las Escrituras podemos seguir conociendo más a tu persona, y queremos conocerte día con día para poder amar tu palabra, para poder permanecer, Señor, no solamente en un lugar físico, sino permanecer en tu pacto, permanecer en tu palabra, y que a pesar de todas las dificultades que puedan venir a nuestras vidas, Señor, nosotros seguir proclamando que tú eres el Cristo, a donde tú nos envíes, que podamos ser obedientes al pacto de la fe en el Mesías Cristo. Y en ese tiempo, Señor, queremos que todo pensamiento, Señor, todo argumento humano pueda ser llevado cautivo a la obediencia a tu palabra, para poder seguir siendo enseñados en esta fe, que podamos seguir siendo confirmados con la palabra que tú nos estás dando día con día. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bien, en esta tarde pues Dios me ponía a meditar un poco en lo que es 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y si nosotros vemos, en muchas ocasiones Pablo, guiado por el Espíritu Santo, traía exhortación a la iglesia de Corintio, pero no era porque su carácter era muy fuerte o porque él quería solamente pasar amonestándolo por, como le llamamos, por pura gana de él, no, sino con el propósito que ellos se mantuvieran en la fe que se les había sido anunciado por toda la ley, por todos los profetas, pero que ellos pudieran guardar el pacto, guardar la palabra. Por eso, si vemos, siempre Dios nos pide de que amemos su palabra. Entonces Pablo, lo que él quería enseñar a la iglesia es que ellos entendieran lo grande que era lo que Dios les había dado, y que no lo vieran en poco, porque lo que Dios nos ha dado es algo grande. Para muchos esto es una palabra más, pero para nosotros es la palabra de Dios dada a cada uno de nosotros. Entonces, si vemos, todas las exhortaciones siempre iban con un solo propósito: no se olviden del pacto. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no es que ellos se desviaron porque no se les estuvo anunciando la palabra de Dios. Al contrario, Dios se les mostró de muchas formas. Pero ¿qué pasó? Ellos no pusieron atención, ignoraron la palabra de Dios. Entonces Pablo se había puesto, por el Espíritu Santo, esa meta de que ellos fueran confirmados en la fe. Por eso él decía: es que yo temo que así como la serpiente engañó a Eva con esa astucia, temo que de esa misma manera ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién?
a, a los líderes, a las personas, no, al pacto que Dios les había dado. Entonces, ahora viendo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante, podemos ver lo grande, lo maravilloso que es lo que Dios nos ha entregado. Y ahora ya no nos pongamos y mencionemos, es que esto era para la iglesia de los Corintios. No, si vemos en la Escritura dice que todo lo que se ha dejado plasmado es para nuestra enseñanza. ¿Qué quiere decir? Para que no caigamos en lo mismo que cayó el pueblo anterior, sino que ahora nosotros, viendo todo esto y con la revelación de Dios, ya no solo verlo como una historia, sino como la revelación de Dios, y con lo que Él nos da a entender, que no cometamos lo mismo que cometió todo el pueblo pasado. Entonces acá vamos viendo cómo lo frágiles también que somos nosotros como seres humanos, y cómo el poder de Dios es lo que nos mantiene a cada uno de nosotros firmes en esa verdad. Y veamos un poco de lo que dice el versículo 1 de 2 Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, acá en esa parte podemos ver de que el ministerio que hemos recibido no es porque una persona nos lo ha asignado, sino que es el ministerio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, aquellos los que han creído a su evangelio, a su pacto, y dice que Él nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, y eso al cual nosotros ahora estamos en obligación de ser obedientes. Pero cuando digo obligación no me refiero a algo impuesto por los hombres, sino la obligación que nosotros ahora tenemos para con Dios, por lo que Él ya hizo. Entonces dice, por lo cual teniendo nosotros ese ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y en otra versión, en NBI, dice, no nos desanimamos. ¿Por qué? Porque menciona de que no nos desmayamos, porque ahora que nosotros hemos recibido ese evangelio, es que dice que nosotros ya no somos de los que retrocedemos, sino de los que, por eso Pablo decía, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces por eso ya no nos desanimamos. Claro, van a venir muchas cosas a nuestras vidas, que en su momento pues estamos en este cuerpo todavía carnal, pecaminoso, que siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios, pero aunque sean solo momentos, pero la palabra de Dios es la que se nos va a seguir recordando, entonces es ahí donde cobramos nuevamente ánimo, pero no por lo que nosotros podamos hacer, sino por recordar lo que Él ya hizo, por tener en nuestros corazones y tener la fe correcta en el pacto de Dios. Por eso dice, no desmayamos. Y hay una parte, vamos a leer lo que menciona Hebreos, siempre refiriéndonos a eso, que ya nosotros no somos de las personas que van a retroceder, porque es que ahora que hemos recibido el Evangelio, es que ya no hay vuelta atrás. Me imagino que ustedes se han de acordar de alguien que decía eso, de que cuando ya nos metemos acá, pues ya no hay vuelta atrás. Pero ahora traigamos la memoria, ya no lo veamos con esas palabras tan burdas, sino que ahora viéndolo como lo grande que es el Evangelio para cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues ahora ya no podemos decir es que me encuentro entre la espada y la pared, no sé qué hacer, si hago esto o debo de hacer eso. Es que cuando la fe de Dios, el Evangelio se nos ha sido revelado, es que vamos a saber qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque va a venir la guía del Espíritu Santo a cada uno de nosotros y dice que nos va a guiar a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Sabemos que es el Cristo. Entonces por eso dice, es que ya no hay lugar para el desánimo, ya no hay lugar para que ustedes retrocedan de lo que yo le di. Por eso Pablo hacía insistencia a la iglesia de los Corintios, manténganse firmes en la fe, no se dejen extraviar, sino que escuchen el pacto, escuchen atentamente a la ley de Dios, que sabemos que es el Cristo. Entonces veamos en Hebreos 10 versículo 35 en adelante, y acá pues nos habla de que podamos mantenernos y tener esta confianza plena
en Dios. Por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza, nuestra fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa que Él nos ha dado? Que Él va a venir. Entonces no sabemos en qué momento, pero no perdamos la esperanza, no perdamos la fe que Él va a venir. No sabemos si puede ser en esta generación o en la otra, pero que nosotros podamos ser esos vasos de honra para Él. Y más adelante vamos a ir viendo todo eso, lo frágiles que somos nosotros, pero cómo el poder de Dios se sigue perfeccionando en cada uno de nosotros. Por eso decía Pablo, es que en nuestras debilidades se va a ir perfeccionando Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta lo débiles que somos, pero que por la misericordia de Dios es que ahora hemos recibido este ministerio, y el cual debemos ser obedientes también. Dice en el versículo 37 de Hebreos, capítulo 10, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero vemos a esa promesa, esa a la cual ahora nosotros debemos mantenernos firmes. Y dice, mas el justo vivirá por fe. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros mantener nuestra confianza en Dios? La fe. Entonces por eso dice, mas el justo vivirá por fe. Esta fe es la que nos hace vivir, y la que nos va a hacer amar su palabra, su pacto. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros, es la fe. Entonces no es nuestra fortaleza, no son nuestras aptitudes, no son nuestras habilidades, no es nada de nosotros, es la fe de Dios la que nos mantiene firmes. Por eso dices que ya nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que ahora tenemos esta fe para la preservación de vuestra alma. Entonces, volviendo nuevamente a 2 Corintios 4, versículo 1, dice, ahora teniendo claro de que ya cuando hemos recibido la palabra de Dios, cuando hemos recibido su pacto, pues entonces ya nosotros no es que nos vamos a encontrar con dudas, sino que va a ser el Espíritu Santo quien nos va a seguir recordando su palabra, para eso, para que toda duda, toda incredulidad, porque por eso debemos orar, para que no nos volvamos incrédulos, sino que podamos creer a lo que Él nos ha dado, porque cuando no creemos a la palabra de Dios, entonces ahí sí viene el desánimo, y entonces en lugar de avanzar, vamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque le damos más lugar a otra cosa y no ponemos atención a la palabra que Él nos está hablando. Entonces, veamos lo que dice el versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Si vemos ahora, pues eso que habla el versículo 2 ya no es algo forzado en cada uno de nosotros. El poder renunciar a lo que antes hacíamos, a lo que nos habíamos acostumbrado a hacer. Porque ahora dice, en el versículo 1 termina, ya no desmayamos, no nos desanimamos, sino que ahora ya renunciamos a lo oculto y aquello que era vergonzoso también. Pero ¿quién nos va a hacer renunciar a todo esto? Solo la obra del Espíritu Santo en nosotros día con día. Pero es por eso que Él nos va a seguir enseñando y dice, ya no vamos a andar con astucia ni adulterando la palabra de Dios. En otra versión dice, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni tosemos la palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, es que ahora la palabra de Dios, esa palabra viva, ahora está en nosotros, y por ende ya no vamos a seguir siendo lo que antes hacíamos, sino que renunciando, dicen, despójense de esa vieja naturaleza y vístanse
¿de qué? De esa nueva naturaleza. Y cuando entonces, pero esto no es de nosotros, sino es cuando le creemos a Dios. Entonces dice, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, y ya no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, es decir, ya no andamos cambiando, que tengo que decir la palabra de Dios como a la persona le gustaría decirla o como me gustaría a mí hablarla. No, es que darla como Dios la ha revelado por medio de la Escritura. Y si vemos el testimonio de Dios, y es que la palabra de Dios es clara, o sea, no hay donde perderse, pero sí vamos a ver más adelante quiénes son aquellos que se pierden y sobre quiénes aquellos este velo aún continúa. Pero bendito sea Dios y su misericordia, que ahora ese velo dice de que ha sido quitado y que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Que estaba mostrándonos Dios por medio de ese rasgado del velo? Es que ahora ya tenemos libre acceso delante del Padre, pero para aquellos que no creen, ese velo aún se mantiene. Y en el versículo 3, perdón, la segunda parte del versículo 2, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y es acá donde nosotros nos damos cuenta que va a ser siempre la palabra de Dios en nosotros, y no vamos a necesitar como andarnos poniendo rótulos o andar cosas alusivas a algo para que digan, esa persona es cristiana, sino que la palabra de Dios debe ser manifiesta en cada uno de nosotros, los que hemos creído. Y vemos el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La otra versión dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Entonces vemos acá la misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, que ahora cuando nosotros vamos y el Espíritu Santo nos inquieta a escudriñar la palabra, ya no lo vemos como, me tengo que aprender esto y esto y esto, y nos ponemos a estructurar en nuestra mente. Y no estoy diciendo que no nos vamos a aprender en un versículo, pero ya no lo hacemos con el objetivo de obtener un conocimiento más, sino de lo que Dios nos vaya a hablar a cada uno de nosotros y que pueda ser de edificación. ¿Para qué? Para poder seguir conociéndole a Él, a su persona. Entonces, para quienes aún esto está cubierto, para quienes esto todavía sigue siendo un misterio, para los que no creen a la palabra. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si vemos, aunque esto esté pasando y muchas personas no puedan creer al Evangelio, pero ¿cuál es nuestro deber como discípulos del Cristo? El anunciar la palabra de Dios, sea que crean o que no crean, pero que nosotros podamos ser obedientes al pacto de la fe en el Mesías Cristo. Y bendito Dios por los que van a creer al Evangelio, pero que no lo veamos esto como una obra nuestra, sino que a cada lugar donde Él nos envíe, el poder manifestar su gloria, la gloria del Cristo. Por eso vemos, o sea, no todos van a entender, no todos van a creer. E incluso lo podemos ver en la Escritura cuando nosotros nos remitimos a San Juan 8, del versículo 43, y les hace una pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo les estoy hablando? Y Dios, si vemos durante el tiempo de su ministerio, Dios habló de muchas maneras, por medio de milagros, por medio de prodigios, por medio de parábolas. ¿Y será que todos entendieron? Y siendo el mismo Jesús hablándoles, ¿será que todos entendieron el anuncio del Evangelio? Para muchos decían, demonios tiene, muchos lo querían apedrear por lo que Él decía, por haberse manifestado como el Cristo, y le llamaban mentiroso. ¿Pero por qué? Porque no entendían la palabra de Dios, no, sus sentidos espirituales no habían sido abiertos a la voz de Dios,
Por lo tanto, solo lo veían esto como una enseñanza más, una palabra más, pero no lo veían como la palabra, el poder de Dios siendo expresados a cada uno de ellos. Por eso Pablo decía, es que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahora hagamos nuestro eso. No nos avergonzamos del Evangelio, porque sabemos de que el Evangelio es el poder que Dios ha dado para que las personas sean salvas por medio de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, es por eso de que ahora, sea que nos crean, sea que, y como su oraba también nos vituperen, pero somos doblemente bendecidos. Y es por la causa de Dios, pero que sea obviamente por la causa de Dios, no por los actos que nosotros vayamos a hacer, sino por hacer la voluntad de Dios. Entonces veamos lo que dice el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Y en la otra versión dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Entonces Dios nos hace ahora sus servidores, sus discípulos, y ahora nosotros también somos servidores de otras personas. ¿En qué aspecto? En que ahora nosotros, si se fijan, Dios muchas veces hemos puesto recursos de lo que Dios nos ha dado, pero lo hacemos no porque queremos hacer muchas actividades, sino con el objetivo de poder dar a conocer el Evangelio. Por eso dice ahora, nosotros no somos más que unos servidores por la causa de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo no es presentarnos nosotros como los superhéroes de que vamos a hacer esto por las personas, que vamos a hacer muchas cosas, pero no para que conozcan a Jesús, sino para que conozcan una denominación, para que conozcan al líder, para que conozcan a las personas. No. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que servidores. ¿Para qué? Para poder predicar a Jesús, el Cristo, como nuestro Señor. Entonces, si vemos, en realidad esto es algo tan grande que en nuestra mente pues no lo podemos llegar a comprender, pero la misericordia de Dios es la que nos hace llegar a comprender esto tan eterno, esto tan profundo, y que día con día pues Dios nos sigue revelando lo que es su palabra. Y el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús Cristo. Entonces, si vemos, Dios siempre, el propósito de Él fue mostrarnos a su Hijo, y cuando vemos en Génesis 1, versículo 3, y cuando dice, y dijo Dios sea la luz, estaba estableciendo a su Hijo como esa luz. ¿Para qué? Para disipar todas aquellas tinieblas y el desorden, todo ese vacío en el cual el ser humano se encontraba. Entonces, ¿cuál es el mensaje que ahora nosotros como servidores de Dios vamos a llevar? Él es la luz. Él es esa luz que resplandeció en medio de las tinieblas. Pero ¿quiénes van a seguir en tinieblas? Aquellos que rechacen la gracia de Dios, aquellos que rechacen la palabra de Dios. Entonces dice, Él es el que resplandeció. ¿En quiénes? Solo en aquellas personas que van a escuchar. Sí, también, pero ahora ha resplandecido en nuestros corazones. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús Cristo. Entonces, acá nos damos cuenta y nos deja más claro de quién trata el Evangelio y a quién ahora nosotros debemos predicar. Pero si vemos, este Evangelio para muchos aún está encubierto, y lo veíamos en el versículo 3, para todos aquellos los que se pierden, aquellos que rechazan la gracia de Dios, y que aún muchos, entendiendo que esta es la verdad, pero por diferentes razones deciden no obedecer. Y hemos escuchado muchos testimonios acerca de eso, cuando han escuchado el Evangelio, pero aún así insisten
en escuchar otra cosa que no es el Evangelio, que no es lo que Dios ha establecido en la Escritura. Vemos las consecuencias después y ya luego pues dan el testimonio, pero que nosotros no seamos de esos que, habiendo experimentado la gracia de Dios, vengamos a ser después aquellos que vienen a contar todo eso, lo que vivimos fuera de Cristo cuando nos apartamos, sino que podamos mantenernos en esta fe. ¿Para qué? Para preservación de nuestra alma. Es que el escuchar el Evangelio, el poder permanecer en la palabra de Dios, no es porque quiero permanecer con mis hermanos, quiero permanecer en este lugar que es bonito y tal. No, es que es para preservación de nuestra alma. O sea, veámoslo de esa forma, que es para beneficio nuestro y es siempre el propósito. Por eso dice que Dios amó al mundo. Entonces Dios cuando dice Dios amó al mundo, no es que nos estaba deseando algo diferente, sino que Dios nos estaba mostrando su amor. Y si lo vemos acá en la tierra, cuando alguien demuestra su amor, lo podemos ver por sus hechos, no solamente con palabras, sino por sus hechos. Y eso mismo hizo Dios por amor a nosotros. Nos mostró quién era su Hijo y abrió ese camino para que ahora pudiésemos estar reconciliados nuevamente con el Padre, y nos dio esa vida, y ahora podemos disfrutar de esta salvación, y que ahora esa luz ha alumbrado nuestros corazones, y ahora el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Entonces vemos de que en realidad el Evangelio de Dios solo debe ser y es únicamente por revelación de su Espíritu Santo. Por eso vemos que muchas personas no pueden disfrutar de lo que Dios ha dado, de lo que Dios quiere dar, porque siguen viendo a un Jesús solamente para las cosas de este mundo, en las cosas que vamos a recibir, en las cosas que necesitamos esperar, y muchas veces se ocupan muchos versículos bíblicos para cuando hemos tenido algún logro en diferentes áreas, y se ocupan muchos versículos bíblicos, y en realidad todos esos versículos nos hablan de la victoria, pero no de la victoria terrenal que podamos tener, sino de la victoria que el Cristo tuvo ante Satanás, que Él lo derrotó mediante la cruz y la resurrección. Y esa es la victoria de la cual nos da testimonio la Escritura. Entonces, si vemos, este es el mensaje que ahora nosotros, como sus discípulos, como lo que Él nos ha dado a conocer a cada uno de nosotros, es lo que debemos anunciar. Pero ahora veámonos, Dios nos ha dado el Evangelio, Dios nos ha dado su pacto, y aún siendo nosotros viles personas, no siendo mejores, teniendo muchos defectos, porque no nos, o cuando nos ponemos en el espejo y nos ponemos a decir todas nuestras aptitudes, nuestras habilidades, eso no nos hace perfectos, eso no nos hace bueno, porque somos malos. Dice que no hay justo ni a uno, pero ¿quiénes son aquellos justos? De los que sí se menciona, aquellos a los cuales hemos creído en Dios, y dice de que hemos sido en Dios justificación, santificación y redención. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, no por lo que nosotros nos atribuyamos. Entonces acá si nosotros vemos en nuestra Biblia, pues, o en la electrónica, aparece tesoros en vasijas de barro, pero acá nos damos cuenta de que lo más grande es el Evangelio, y ese es el tesoro que fue depositado y acá hace como la referencia en unas vasijas de barro. Y si nosotros vemos, el barro pues es algo muy sensible, por decirlo así, como muchas personas también, pero es algo muy sensible, que si no se trata con delicadeza se echa a perder lo que se quiere hacer. Entonces se tiene que volver a desarmar todo y darse nuevamente agua para que vaya tomando nueva vez la forma, pero es algo que se tiene que tratar con suma delicadeza. No sé si ustedes han visto esos videos cuando se están formando algunos jarrones o diferentes cositas, pero que es algo bien sensible, hasta la forma en cómo se ponen las manos
para que eso quede a la perfección, y cuando nosotros vamos y queremos comprar decimos, ay, qué bonito, pero no sabemos todo el trabajo que hubo atrás de todo eso para obtener ese resultado. Entonces, ahora nosotros pongámonos en eso, veamos la fragilidad que nosotros tenemos ahora, y que no nos debemos de confiar de que, bueno, ahora escuché el Evangelio y pues ya mañana tal vez vaya y escudriñe, no, sino que lo veamos eso como lo frágiles que somos. Por eso, si no tenemos la fe en el Hijo de Dios, en cualquier momento dice, no sea que se desvíen de esa fe, no sea que se aparten del Evangelio. ¿Por qué? Porque es aquí donde entra lo que Satanás siempre va a seguir acechando. ¿Para qué? Para que olvidemos su palabra, para que olvidemos el pacto que Dios nos ha dado a conocer. Y veamos lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y acá nos deja muy claro, o sea, hermanos, no nos glorifiquemos por lo que en un momento hagamos. Es que todo eso es para que el poder de Dios sea glorificado, para dar a conocer la excelencia del que ya lo hizo todo, y que ahora solo manifestamos lo que Él nos ha dado a conocer, que es a su Hijo. En la otra versión dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces, el poder que Dios nos ha dado no es para que nosotros nos sigamos presentando a nosotros mismos, no, sino como nos veamos como sus servidores por causa del Evangelio. Y me gustaría que me acompañaran a 2 Corintios 12, versículo 9. Y acá en esa parte, pues muchas ocasiones nos hemos puesto y hemos visto y hemos mencionado muchas veces lo que Pablo decía de lo del aguijón, y que él le pedía al Señor que lo quitara, pero el Señor le da unas palabras muy claras, y es ahora lo que Él nos da a nosotros, que el Evangelio no sea suficiente. Por eso le decía a él, bueno, veamos en el versículo 5, el versículo 6. Ya los versículos anteriores pues ya los hemos leído, pero en el versículo 6 comienza a decir, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Si vemos, Pablo pues fue una persona muy preparada terrenalmente, fue instruido por grandes maestros, y por eso decía, si ahora yo tengo de qué gloriarme, pues no les estaría mintiendo, en realidad yo soy todo esto, y ya lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, y dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ven u oyen de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia. O sea, que el Evangelio se nos sea suficiente a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el poder de Dios siga siendo manifestado por medio de nuestras vidas, y nosotros no tengamos de qué gloriarnos. Y dice, y es que ahora si se glorían, pues gloríense en el Señor por lo que Él ya hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, y todo eso también nosotros en algún momento lo vamos a pasar o lo hemos pasado, pero ¿para qué es eso? ¿Para qué es necesario que pasemos todo eso? Para que la excelencia del poder de Dios siga siendo manifestado en nosotros. Entonces, y claro, esto cuesta en nuestra naturaleza, el poder decir gracias, Señor, porque no tengo esto, pero te tengo a ti. O sea, agradecer en aquellos momentos cuando en verdad, como dicen, todo está haciendo no como de la manera que nosotros lo esperamos, pero aún en medio de eso, dar gracias. ¿Por qué? Porque ahora nos podemos gozar, y dice que el gozo del Señor ahora es nuestra fortaleza. O sea, nuestra fortaleza no proviene de los hombres, proviene de Dios. Y es por eso de que Pablo en eso mencionaba, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, todo aquello que aparentemente es malo, pero es que esas debilidades sirven para que nosotros sigamos conociendo al Cristo, para que nos aferremos más a su palabra, para que confiemos en lo que Él ya hizo. Entonces dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones que quizás aún no hemos pasado, pero quién sabe más adelante, con todos estos cambios tan drásticos que estamos viendo, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque el poder de Dios es manifestado en mi vida. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga. Perdonadme ese agravio. Entonces, en esa parte, si nosotros nos damos cuenta que en realidad nosotros podamos ser en realidad estos servidores de Dios, y no estar esperando algo que me den para yo poder entonces hacer la obra de Dios. Es que esto es un llamado que Dios nos ha hecho individualmente, por lo tanto cada quien va a entregar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Entonces volvamos al versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Corintios, y acá vamos a ver un poco también de lo que acabamos de leer en 2 de Corintios 12, del versículo 9 en adelante. Veamos lo que dice la última parte del versículo 1. Para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Si vemos acá no está diciendo en algunas cosas, sino que dice en todo. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y acá podemos ver que Pablo está diciendo, es que eso no es importante cuando lo comparamos con el peso de gloria, que es su Hijo, que es el Cristo. Entonces, es que de nada importa todo esto, de nada importa todas estas tribulaciones, persecuciones, de nada vale todo esto, porque ahora nosotros tenemos al Cristo. Por eso en el versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y acá pues en una ocasión, no sé si ustedes fueron a ese evento donde decía que un pastor mencionaba que él se azotaba muchas veces porque tenía que demostrar las marcas que Jesús también llevó en el cuerpo. Pero es que no está hablando de eso, nos está mencionando de que ahora si nosotros hemos creído al sacrificio del Cristo, pues entonces ahora nuestra vida, esta nueva vida que tenemos en el Cristo, se va a reflejar no por las marcas que nosotros podamos andar físicamente, sino por lo que ahora nosotros anunciamos, que es el mensaje de salvación. Por eso Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús. Y claro, él en su momento pues dice que fue azotado muchas veces, pero la gente no se confundía por lo que él andaba en su cuerpo físicamente,
sino por lo que él anunciaba. Y muchos decían, pero ¿y ese no era el que perseguía a la iglesia y ahora anda anunciando a Cristo? Entonces, de esa manera, él estaba anunciando la muerte de Jesús y estaba llevando en su cuerpo las marcas de Cristo. ¿Por qué? Porque también por causa de compartir el Evangelio, él era vituperado, era azotado y pasó muchas cosas. Pero dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Entonces, si vemos que todas estas circunstancias que nosotros podamos pasar, pues todo eso puede ser trascendido con el Evangelio, puede ser llevado al Evangelio. Y por eso en ocasiones se nos decía, vayamos a la cruz. Pero no nos quedemos solo con que Jesús murió y hasta ahí, no, sino que Él resucitó, que Él venció la muerte al tercer día, quitó el pecado, venció a Satanás de una vez y para siempre. Y ahora Él dice que hemos sido resucitados juntamente con Él. ¿Para que ahora qué? Para ahora nosotros poder manifestar la vida de Jesús con nuestra vida. Veamos lo que dice el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Por eso se nos menciona y vemos el versículo en la Escritura, y por todos murió, para que ahora aquellos que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces ahora por esa causa, ahora dice, nosotros estamos entregados a muerte, porque no sabemos en cualquier momento, pues, por anunciar el Evangelio nos pueda pasar algo, pero bendito sea Dios, somos doblemente bendecidos. Entonces, y continúa diciendo en el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y está hablando, es que acá en nuestra carne nos pueden hacer muchas cosas, es algo mortal, y lo mortal pues es algo que en algún momento tiene caducidad, pero no nos preocupemos, anunciamos el Evangelio, que todas estas circunstancias no le tomemos importancia, más que con el propósito de poder anunciar el Evangelio. Y veamos qué es lo que nos dice Efesios capítulo 3. Efesios 3, capítulo 14. Y en esa parte, de verdad que cuando nosotros meditamos en esto y que el Espíritu Santo nos va dando el entendimiento, cuando vemos esa parte de la Escritura, cuando Pablo escribía inspirado por el Espíritu Santo, dice, por esta causa ahora doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, si vemos esto como oración, no era para que Pablo pudiera aguantar las cosas que humanamente le hacían, no, sino para que el hombre interior, es decir, su espíritu, sea fortalecido con el poder de su gloria. Entonces, si vemos, ¿por qué? Porque esto es algo temporal, somos temporales acá. Entonces Pablo no estaba diciendo, Señor, te oro para que fortalezca mi cuerpo y que yo pueda vivir tantos años, no, sino para que el hombre interior sea fortalecido con el poder de Dios, para poder soportar todo eso, porque es que si no se tiene la fe en el Hijo de Dios, pues entonces no vamos a poder soportar nada. Por eso él decía, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. ¿Por qué? Porque él había sido fortalecido con la fe que se le había sido revelada. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, si vemos que en esta parte, que esa sea nuestra oración, el ser fortalecidos con su Espíritu. ¿Para qué? Para que entonces podamos comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad
profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que dice que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso aquí podemos entender cuando Él le decía, bástate de mi gracia, que el Evangelio te sea suficiente para poder trascender todo eso que puedas estar viviendo en la carne. Entonces ahí sí vamos a poder comprender y sobre todo conocer el amor de Cristo, poder conocer a su Hijo, que excede todo conocimiento. ¿Por qué? Porque esto es algo que va a ser revelado a nuestro espíritu y entonces vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si vemos, el propósito siempre de nuestra oración es para que sea Él fortaleciéndonos. Ya no es para las cosas de acá terrenalmente, porque no, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración, veámoslo como ese tiempo en el cual vamos a entrar en comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Él nos revele cuál es su voluntad. Y dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, siempre nos va a guiar. ¿A quién? A su Hijo, al Cristo. Entonces, veamos lo que dice el versículo 12. Volvamos a 2 Corintios 4. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, si vemos, aunque sabemos de que en algún momento quizás podamos morir, pero ¿qué pasa? Ahora la vida de Dios es manifestada en cada uno de nosotros. Y dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ahora nosotros ¿qué? Nos callamos. Dice, hablamos. ¿Y qué vamos a hablar? Hablar de los resultados del partido, hablar de X tema, no. Vamos a hablar el Evangelio. Por eso dice, pero es que ahora nosotros tenemos el mismo espíritu de fe, el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros y que se nos ha sido revelado por medio de la fe que se nos fue entregado, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual ahora también anunciamos a quien, al Cristo. Veamos el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús y a nosotros, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, si vemos acá, estamos hablando también de esos frutos que van a venir a consecuencia de lo que hemos creído, esos frutos que habla la Escritura y que esos frutos puedan permanecer. Si vemos, para que nosotros ahora podamos dar frutos, ¿en quién tenemos que estar? En Cristo. Si vemos, cuando leemos lo de la vid, verdad que no está separado, sino que está en la vid para poder dar esos frutos y que ese fruto pueda permanecer. Entonces dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces todo lo que recibimos tiene que volver a Dios. De lo que Él nos ha dado, ahora nosotros también damos, o sea, lo que Él nos ha dado a conocer. Y dice en el versículo 16, ahora entendemos por qué ya no podemos retroceder. Ahora entendemos qué es lo que nos mantiene firmes en la fe y que ya vimos que no son nuestras capacidades, es la fe en el Hijo de Dios. Por eso, por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces por eso decía lo que acabamos de leer en Efesios, que nuestro hombre interior sea fortalecido con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque eso se va a ir desgastando. Si vemos con el pasar de los años, pues ya nos vamos teniendo las mismas fuerzas, y a mí pues ya me empiezan los años también, y nos vamos desgastando. ¿Por qué? Pero de nada nos sirve de que nos podamos fortalecer acá, yo quiero ser fuerte y quiero vitaminarme, y claro, no digo que nos vamos a descuidar nuestro cuerpo, claro que no,
pero no con el objetivo de que porque queremos durar muchos años, sino porque es algo, y vamos a tener muy claro que todo eso se va a ir desgastando, pero que dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Pero mediante qué vamos, mediante cómo se va a ir renovando eso, mediante vayamos escuchando la palabra, y Él nos va a seguir recordando. Por lo tanto, nuestro espíritu se va a seguir regocijando en lo que Él nos ha dado. Y dice, porque esta leve tribulación, no está hablando de que va a ser algo eterno o de algo de toda la vida, esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si vemos, así es la fe. O sea, nosotros no vemos físicamente, pero sí creemos. Entonces, ¿por qué? Porque esas son, dice, esas son las eternas. Pero lo que ahora nosotros vemos son temporales. Ahora podemos tener esto, mañana quién sabe, pasado quién sabe si lo vamos a lograr, a obtener algo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son pasajeras, pero que podamos comprender y que Dios nos haga entender que todo lo que vayamos o estemos pasando en nuestra vida, pues es algo leve, es algo temporal, pero que nuestro interior sea renovado día por día en el Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de lo que Él nos ha entregado. Y ese es este tesoro que es el Evangelio. Y que esto va a producir en nosotros ese peso de gloria, que no lo podemos hacer nosotros, pero el Cristo en nosotros sí. Por eso Pablo decía, no se adapten a la forma de este mundo, no se conformen a este mundo. ¿Por qué? Porque estas cosas son temporales, pero las cosas que no se ven, esas cosas son eternas. Por eso decía, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es de ahí donde nos espera nuestro galardón, y es a lo que ahora nosotros proseguimos, a esa meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y veamos en esta versión lo que menciona en esos últimos versículos, NBI. Por lo tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento acá en la tierra. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces acá podemos ver que todo esto pues es temporal. Y si vemos cómo inicia el versículo, no les voy a compartir el otro capítulo, pero solo para que veamos cómo inicia el capítulo 5. ¿Por qué? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna. ¿A dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está acá, sino que está en Él, en los cielos, donde esperamos verle en nuestros días, si es posible, pero que no sabemos en qué momento, pero que nosotros seamos esos vasos de honra y no de deshonra, y que por medio de nosotros pueda ser manifestado ese olor de la gloria del Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este amor, por esta misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, por este evangelio que se nos ha sido revelado, y que ahora, Señor, podemos ver lo frágiles que somos, pero que ahora tu poder es el que sigue actuando en la vida de cada uno de nosotros, y que ahora por medio de la fe poder comprender, Señor, cuál es lo grande que tú nos has dado, cuán grande eres tú, y todo lo que ahora quizás podamos estar pasando, sabemos que es algo pasajero, Señor, pero que nuestra mirada no esté en las cosas de la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, nuestro Jesús Cristo.
quien en el nombre de Él se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que eres Señor y Cristo, y esperamos verte pronto, Señor. Queremos ser tus servidores, Señor, queremos ser tus discípulos que anuncian tu palabra, no adulterando, Señor, la palabra o llevándolo como a las personas les pueda parecer, sino que ahora ya renunciando a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, para poder mostrar, Señor, cuál es el Evangelio, cuál es el camino que tú dejaste, cuál es la verdad que tú nos has enseñado, y ahora por medio de quien tenemos la vida. Gracias te damos, Señor, por ser esos siervos tuyos, Señor, estos partícipes de esta obra en la cual tú nos has puesto y este ministerio que ahora hemos recibido por misericordia tuya, Señor. Ahora damos gracias y queremos vivir en obediencia al llamado que tú nos has hecho, en obediencia a la fe que tú nos has revelado, y que día a día, Señor, podamos ser fortalecidos, Señor, en nuestro espíritu, Señor, para que podamos seguir comprendiendo y entender lo que tú nos estás hablando. Que entendamos, Señor, que ahora hemos creído, por lo cual ahora también nosotros vamos a anunciar, vamos a hablar lo que tú nos has revelado, que ahora pues en todas partes tu muerte, Señor, va a ser anunciada, porque tus hijos la vamos a anunciar, y ayúdanos a ser obedientes y que podamos verlo como una necesidad, Señor. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, y que entendamos que si lo anunciamos no tenemos por qué gloriarnos, Señor, porque se nos es impuesta necesidad, porque es necesario, Señor, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y tú estás levantando a tu remanente, tú estás levantando a tu iglesia, Señor, y que tu iglesia, Señor, pueda ser obediente. Oramos en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén y amén.